con la salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP y hoy es sábado 12, mañana son las elecciones en el Banco de Previsión Social. Entonces hoy es sábado 12 de marzo. Sábado 12 de marzo del 2016. Audición radial de la cooperativa, ¿no? La gestión obrera, decimos nosotros. Nosotros llevamos, es bueno cada tanto recordarlo, porque como estos programas después se suben a las redes, ¿no? Van por internet, hay gente que lo escucha. Hay unos venezolanos ahí que se han enganchado con estas audiciones, porque después te escriben, ¿viste? Y bueno, es increíble, ¿no? Porque los venezolanos tenían una visión fundamentalmente de Mujica. Entonces, seguro, escuchaban los programas nuestros y dicen, pero no puede ser lo que están diciendo. ¿Cómo van a decir lo que dicen de Mujica? Decían los venezolanos, seguro, porque para ellos, yo le preguntaba a Bella el otro día, un día que vino, ¿no? Vos, los cubanos no saben lo que es el Frente Amplio, y ¿cómo no van a saber? Lo que pasa es que dentro de las políticas internacionales, entre la calle y el Frente Amplio, le conviene más el Frente Amplio, pero los cubanos saben bien lo que es el Frente Amplio. Pero el pueblo, en realidad, en este caso venezolano, seguro tenía una imagen distorsionada de lo que es el gobierno Frente Amplio, fundamentalmente José Mujica. ¿Por qué José Mujica? Y bueno, porque por algo la CNN se preocupaba tanto, ¿no? Por hacerle notas. Por algo cuando llegó a Nueva York, el primero que pidió para visitarlo fue Rockefeller, ¿no? Tiene mucho que ver todo eso. El capital, cuando encuentra la posibilidad de propagandear lo que a ellos no les conviene que se haga, toman este tipo de personajes que claudicaron para mostrarle al mundo el error que cometió el hombre en la década de 60 de enfrentar a los capitalistas. Como queriéndole decir al mundo, este es el único sistema posible. Entonces te dicen, cayó la Unión Soviética, el muro de Berlín, Cuba se debate entre la vida y la muerte, lo de Venezuela es inviable, el único camino es el capitalismo. Es decir, que tenemos que poner todo el esfuerzo para mejorar el capitalismo. Y seguro, entonces eso repercute fundamentalmente en la cabeza de la juventud. Y dice, sí, el Che Guevara era buenísimo, pero eso no se puede hacer. No, los cambios no se pueden dar, el capitalismo es muy poderoso. Y un cambio significaría morirnos todos de hambre. Y la dejan por esa. Y cuando se escucha una audición radial de una pequeña radio del interior de la república más pequeña de América Latina, y los tipos abren los ganchos y dicen, o esto tan loco, son unos irresponsables, o lo que están diciendo, si es verdad, nosotros tenemos que replantearnos todo, ¿no? Y bueno, y se estableció una comunicación donde nosotros le explicamos más en detalle el papel que jugaron desde el año 2005 a la fecha, y seguirán jugando, los históricos dirigentes de la izquierda uruguaya, cuando eran dirigentes de la izquierda uruguaya, ¿no? También, no es juego de palabras. La transformación, el Frente Amplio, alguno tal vez tuvo la posibilidad de leer La Metamorfosis de Kafka. Bueno, interesante, nosotros lo estudiamos en el liceo a eso. ¿Qué se produjo dentro del Frente Amplio? Una metamorfosis. No sé si se transformaron en cucaracha, pero en algo parecido. Y de haber levantado la bandera en función de un programa de cambio, un programa, si se quiere, revolucionario, en un proceso de 40 y pocos años se metamorfoseó, enterraron el programa
y comenzaron a hacer todo lo contrario de lo que decía el programa. Bueno, entonces nosotros le explicábamos algo. A estos venezolanos, ¿cuál había sido el proceso, no? Y bueno, ellos se centraban mucho en la figura de Mujica. Yo qué sé, como, a ver, te pueden dar algunos ejemplos. No creo que haga tanta falta. A veces nosotros nos preocupamos demasiado en explicar minuciosamente. Es bueno explicar minuciosamente, pero nosotros como que tenemos una psicosis con la explicación minuciosa, como si la gente fuera corta, ¿no? No es corta la gente. Lo que hay que tratar es de rebatir la propaganda que reciben durante las 24 horas del día, de alguna manera, sin ensoquetar muchas cosas, como forma de ir dando vuelta. La cabeza es una batalla de ideas, ¿no? Donde en esa batalla de ideas, una guerra económica, una batalla de ideas, los que entendemos que el cambio se debe producir, estamos en condiciones de desventaja, ¿verdad? Frente a los monstruosos medios de comunicación al servicio del sistema. Por un sistema que se denomina capitalismo, un sistema que se basa en la inversión del capital para obtener ganancias, sin límites, ¿no? No tiene límites. Ya el sistema en su fase imperialista superó las fronteras. Ya está metido en todo y cada uno de los países del mundo. Y el proceso de saqueo ha llegado a niveles inimaginables. Proceso de saqueo a niveles inimaginables. Y todo aquel que se opone, que no acepta lo dictado, y si encima de no aceptar lo dictado tiene riquezas naturales, se transforma en el enemigo público número uno. Y ellos, a través de sus medios de comunicación masiva en el mundo entero, le meten en la cabeza a la gente que ese es el enemigo, que es violador de los derechos humanos, que es antidemocrático, ¿no? Está el dicho aquel que si vos querés algo que aquel tiene, lo primero que tenés que hacer es transformarlo en tu enemigo. Pero para recibir el apoyo tenés que convencer a los restantes que lo conocen a él y que creen que es una buena persona de que es una mala persona. Entonces vos le pegás una paliza, lo robás y los demás aplauden porque se terminaron convenciendo que era una mala persona, aunque no lo sea. Y así los medios de comunicación trabajan, porque los medios de comunicación tienen dueños. Y los dueños de los medios de comunicación tienen intereses económicos. Fundamentalmente tienen plata, porque un pobre no puede tener un medio de comunicación, ¿no? De esos grandes medios de comunicación masiva. Bueno, forman opinión. Y bueno, ahí es donde se produce una batalla que naturalmente el sistema cuenta con muchas más ventajas que aquellos que están en contra del sistema. Y por eso se producen todas esas campañas, ¿no? Entonces cuando una potencia propietaria de grandes medios de comunicación con mucho dinero necesita saquear un país, prepara el terreno a través de los medios de comunicación para que la opinión pública internacional comience a verlo como un enemigo. Lo comienza a ver como un enemigo, ¿no? Entonces, en el momento que ellos dan el golpe, asaltan el país, lo someten, lo invaden. La gente dice, menos mal que este poderoso país nos liberó, nos salvó
de las atrocidades que podía haber cometido el presidente muerto, porque convencieron a la opinión pública, la prepararon para que cuando ellos vayan a dar el golpe tengan el apoyo de esa opinión pública que naturalmente necesitan, ¿verdad? Nadie está dispuesto a pagar un costo demasiado alto, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Entonces se cuidan mucho. Así a través de la historia han pasado muchas cuestiones, y algunas que no se animaron a hacer justamente por no haber podido tener esa base social, esa opinión pública convencida de que lo que iban a hacer estaba bien hecho. No es difícil de entender, no es difícil. Son muchos elementos, pero si uno los ordena, saca importantes conclusiones. Y la más importante de las conclusiones que se sacan, una vez ordenados todos los elementos, es quién es el enemigo. Cuando descubrimos quién es el enemigo, nos paramos de otra forma, ¿verdad? Nos paramos de otra manera y buscamos las alianzas necesarias para enfrentarlo en función del poderío que tiene el enemigo. Bueno, y arrancamos diciendo esto porque tiene que ver con todo lo que nosotros hemos venido planteando a lo largo de mucho tiempo, de muchos años. Y es justamente, nosotros arrancamos la recuperación de nuestra empresa. Somos una empresa recuperada, que tiene algunas características especiales. Una empresa recuperada que se la arregló solo como pudimos. No de las empresas recuperadas actuales, que necesitan y reciben el apoyo del Estado. Nosotros del Estado lo único que recibimos fueron complicaciones. Recibimos durante los 2 primeros años el apoyo de la Organización Sindical de los Trabajadores del Transporte. Y lamentablemente, por problemas ideológicos, dejamos de recibirlo. Sí, nosotros andamos solo por la vida no sé, 2004, 2005 para acá. Sí, así, seguramente que sí, hace como 10 años, 11, solo, ¿no? Es importante porque te fortalece. Tuvimos que aprender a andar solo. Después que nosotros tenemos diferencias con el sindicato del transporte, diferencias que basadas fundamentalmente en la defensa o no del gobierno. Eso es lo más triste del asunto, ¿no? No, la vida nos demostró que teníamos razón. También es jodido. Nosotros denunciábamos lo que denunciamos hoy, en el año de que arrancamos. Nosotros tuvimos un proceso de un corto tiempo que nos metimos para adentro para fortalecer la fuente de trabajo, es decir, recibimos una empresa en ruina. Bueno, nosotros éramos conscientes que era así, si no, nunca el propietario de la empresa la hubiera dejado. Cuando las dejan los propietarios de las empresas, pues están en ruina. Y bueno, un brutal sacrificio. Primero, convencer a los compañeros que era posible. En medio de la crisis del 2001, una de las crisis más profundas de la historia de nuestro país, en medio de esa crisis somos hijos de la crisis, porque ante el cierre sistemático de los centros de trabajo, porque las crisis las pagan
los pobres, los trabajadores, los jubilados. Como buenos pagadores de la crisis nos quedamos sin trabajo o tomamos los medios de producción en nuestras manos. Los medios de producción son los ómnibus, los tomamos en nuestras manos. Medios de producción en ruina. Y con la solidaridad de los trabajadores del sindicato, los trabajadores de transporte sindicalizados en la UNO y en ASCOT, la Organización de Trabajadores Cooperativistas del Transporte. Tuvimos la posibilidad de negociar la traída de ómnibus, 2 de ellos. Y bueno, después que nos metimos para adentro y logramos apuntalar para poder irnos desarrollando, comenzamos un proceso de ideologización de los trabajadores. Algo fundamental en cualquier empresa recuperada, en cualquier emprendimiento. Si vos no educás a los trabajadores, en el sentido de que sepan dónde están parados, ubicar cuáles son las dificultades que pueden surgir, explicarles por qué suceden ciertas cosas, comienza el trabajador a ideologizarse, comienza a ubicarse en la clase social en la cual pertenece y comienza a identificar al enemigo y a analizar políticamente las cosas. Ahí comienza un proceso de discrepancia de los trabajadores de ABCCOP de aquella época con las medidas que había comenzado a tomar el gobierno. Estamos ya sobre el 2005-2006. Ahí quedamos huérfanos porque se produjo un choque de concepciones entre los trabajadores sindicalizados de ABCCOP y los trabajadores sindicalizados del resto de las empresas, que estaban convencidos que la asunción del Frente Amplio al gobierno iba a cambiar radicalmente la vida de los trabajadores, sus condiciones de trabajo, su nivel de vida. De los trabajadores de ABCCOP denunciábamos que las políticas que se estaban aplicando eran totalmente antipopulares, que la instalación de los consejos de salario con techo salarial era una forma de maniatar el reclamo de los trabajadores, y que el techo salarial, de no romperse, de ser aceptado por las organizaciones sindicales, lo que hacía era producir un desgaste que se materializaba en la lucha. Los trabajadores luchaban, pero no luchaban por romper los techos, luchaban por ajustes salariales que terminaban rebotando en los techos que el Ministerio de Economía le había puesto a los consejos salarios. Actitudes en política, en materia de política internacional, que el gobierno tenía, no satisfacía las expectativas del pueblo uruguayo. Todo ese tipo de cuestiones. La avenida, la frutilla de la torta, la avenida del genocida más grande de todos los tiempos, ¿no? George W. Bush, invitado por el presidente de la República en el año 2006, generó un clima muy tenso entre la organización obrera ABCCOP y el resto del movimiento sindical. Actitudes particulares de algunos dirigentes que estaban utilizando el movimiento sindical como trampolín para después ubicarse en lugares de privilegio dentro del gobierno, también denunciado por los trabajadores de ABCCOP, representantes de ABCCOP en el plenario intersindical de trabajadores. Generó primero una avenida de 2 dirigentes del PCNT a Colonia, una gran asamblea, donde no se nos había informado de que se iba a tratar, pero nosotros fuimos como íbamos a todas las reuniones y nos encontramos con que venían a retarnos, producto de lo que nosotros estábamos denunciando. Y en esa misma reunión dijimos todo lo que habíamos dicho anteriormente y algo más. Eso desembocó
primero que ya no teníamos el apoyo de los trabajadores del transporte, ya estábamos huérfanos. Eso fue uno de los elementos que le sirvió a los dirigentes locales del PCNT para convencer al resto de los delegados de los diferentes centros de trabajo de Colonia para lograr a través de una carta que todos firmaran la expulsión de ABCCOP de lo que es el PCNT en definitiva. Estamos ya a la altura del año 2006. Y a la altura del año 2006, automáticamente quedamos más solos que Adán en el Día de la Madre, en medio de una guerra que se había planteado en el transporte urbano en la ciudad de Colonia, sin tampoco el apoyo ni siquiera de las empresas chicas de transporte, que estaban enfrentadas también al mismo gobierno departamental monopólico. Los gobiernos departamentales en Colonia, creo que en todo el país, se han caracterizado por defender los intereses del capital. Entonces todo aquel gobierno que defiende los intereses del capital apunta a monopolizar, porque el que defiende los intereses del capital defiende primero los intereses del capital mayor por sobre los intereses del capital menor. Aquí no hace falta que haya gestiones obreras ni cooperativas. Las empresas chicas son comidas por las empresas grandes. La vida lo demostró en las condiciones en las que está el transporte colectivo en el departamento de Colonia. 3 grandes empresas monopólicas o 2, una gran empresa multinacional que afecta inclusive a las propias empresas monopólicas, las contrata, le da trabajo. Y las empresas monopólicas que no son multinacional, que son de Colonia, cuando se produce una inversión que necesita transporte, son las que siempre se quedan con la torta. Y de la misma forma que la empresa multinacional le hace a las empresas más grandes, regulares, monopólicas, ellas se lo hacen a las empresas chicas. Terminado el proceso de trabajo de unos años, donde las empresas grandes contratan a las empresas chicas, queda de la siguiente manera: las empresas grandes crecen 10, 15 veces su tamaño y las empresas chicas terminan decayendo, quedando con menos capital que el que tenían. Eso quedó demostrado. Eso era una de las cuestiones que nosotros denunciábamos desde el inicio de nuestra organización. Cuando el trabajador comienza a ideologizarse y a comprender políticamente dónde está parado, inmediatamente empieza a visualizar al enemigo, cuáles son las políticas que afectan sus intereses. Nosotros en nuestras asambleas discutíamos y no estábamos errados. ¿Qué era lo que debía cambiar para que todos pudiéramos trabajar? Es decir, una justa distribución de la riqueza. Se trata de eso, a todos los niveles. Estábamos solos, absolutamente solos. Fundamentalmente por no vender principios. Si algo que nos caracteriza es que nosotros no vendemos principios. Cuando terminamos analizando cuál es el camino, peleamos para que se transite por ese camino, porque está analizado previamente. Y si nos quitan el apoyo, ese apoyo tan necesario, fundamentalmente por una empresa recién recuperada, porque no queremos echar atrás nuestras convicciones, lamentamos que nos quiten el apoyo, pero nunca se nos pasa por la cabeza mentirnos a nosotros mismos, ocultar lo que pensamos para ser apoyados. Para nosotros eso es suicidarse, eso es someterse, y a la larga terminás siendo un paria, que no pensás por vos mismo, que te engañás a vos mismo, a cambio de una ayuda que en definitiva es mentirosa. Bueno, nosotros
En estos años ya vamos por el cuarto ómnibus 0 kilómetro. Es una cuestión muy interesante en medio de una crisis brutal. Un poco para un ejemplo. Es bueno dar algunos ejemplos porque habrá gente que puede decir, sí, son muy jetoncitos, pero no logran nada. No. Vamos por partes. Debemos ir por parte para que las cosas se entiendan. Para una empresa recuperada que compite en un mercado con una empresa de más de 40 años y amiga de la Intendencia, sin el más mínimo apoyo de sus pares, porque somos una empresa recuperada por los propios trabajadores, nosotros trabajamos todos. Aquí no hay ningún inversor de capital que obtenga ganancia, acá somos todos asalariados. Para un grupo de asalariados sin capital y sin apoyo político, el seguir creciendo después de 14 años en un mercado donde se compite en una empresa de más de 40 años amiga del poder político es heroico. Y vamos por el cuarto ómnibus 0 kilómetro. Pese a los miles de dólares de multa, pese a que se nos ha hecho cumplir a rajatabla con toda y cada una de las leyes elaboradas por los grandes empresarios, como forma de que nadie pueda competir con ellos, hemos podido, fruto de la organización y la ideologización, el análisis político, una fuerte organización, con 1000 defectos. Hemos errado 50.000 veces, pero seguramente hemos tenido grandes aciertos, porque de lo contrario hubiera sido imposible sortear tantas crisis. Porque nosotros sorteamos crisis cuando las crisis eran para todos. Y cuando las crisis no eran para todos, seguían siendo para nosotros. ¿Por qué? Porque el poder político se encargaba de que estuviéramos en crisis. Porque crecía por momentos la economía, y cuando crecía la economía, las empresas se aliviaban y el poder político se encargaba que para nosotros no hubiera alivio. Entonces arremetía con toda la legislación sobre nosotros y la represión a través de la multa. Tanto así que nos dejó un nivel de deudores, y cada vez que teníamos que comprar un vehículo 0 kilómetros, el banco que nos presta el dinero, como todos los bancos, solicitan el certificado de no deudor, y nosotros teníamos que solicitarle al gobierno departamental que nos permitiera obtener el certificado para poder renovar flota, siendo que éramos deudores de la Intendencia y somos deudores, producto de los cientos de multas, miles de dólares, que tenemos producto de las sanciones aplicadas. Y son cuestiones interesantes de saber. A veces uno escucha hablar de la historia de algunas empresas recuperadas y realmente asombra escuchar cuántos miles de millones de dólares se le entregaron a muchas para poder hacerla funcionar, poder iniciar el proceso de recuperación. Estamos hablando de millones de dólares, 3, 4 millones, 9 millones, 12 millones. Y nosotros no recibimos una moneda. Y miren que los insumos del transporte son caros, no se vayan a creer que nosotros vendemos franfrute o maní. Un litro de combustible vale 40 pesos, una cubierta vale 700 dólares, un ómnibus vale 160.000 dólares, un litro de aceite vale 220 pesos. Los repuestos, un servo de embrague para
ómnibus del año 94 vale 47.000 pesos. Un kit de embrague, placa, disco y rulema de empuje, que es una de las cuestiones que más se gastan en un vehículo que sale, igual que la cinta de freno, la cubierta. Supera largamente los 30.000 pesos, 37.000 pesos. Entonces nosotros estamos hablando de un rubro que necesita mucho dinero todos los días para funcionar. Y si a eso tenés que sumarle los costos, no solo operativos, sino el salario, los seguros. Un ómnibus de seguro mensual está en 27.000 pesos. Estamos hablando de millones de pesos que entran y salen. Y no somos deudores de ningún proveedor. Sí somos deudores de la Intendencia Municipal. Entonces, nos llama la atención cómo no ha sido posible, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado y el gobierno para la recuperación de algunas empresas que no han podido lograrlo, con tremendo apoyo económico. Y como sí fue posible, y está siendo posible, 14 años de una empresa recuperada que también necesita mucho dinero. ¿De dónde salió el dinero para que la gestión obrera ABCCOP esté donde está? Salió del bolsillo de los trabajadores. Salió de la donación de jornales. Salió de una administración férrea y fundamentalmente una línea política que apuntó a convencer al conjunto de los trabajadores que lo primero que había que resolver era tener medios de producción a la altura de las circunstancias. Las herramientas de trabajo, que son los ómnibus, estaban en ruinas, absolutamente en ruinas. Teníamos 3 ómnibus al arranque, si lo desarmábamos los 3 íntegros y queríamos armar uno, no podíamos. Toda la recaudación, porque nunca paró la línea de ABCCOP. Pasó de mano del dueño a los trabajadores sin parar los ómnibus. No como en otros lados que pararon las máquinas, apagaron los hornos, esperaron el préstamo. No, acá siguió funcionando. Y pudimos haberlo parado para recomponer, pero no llegamos a la conclusión inteligente de que el usuario era uno de los elementos fundamentales que nos iba a ayudar en esta pelea. Y así fue. Muchos de los usuarios de nuestra cooperativa fueron elementos fundamentales en materia de apoyo social, de opinión pública a favor de que ABCCOP saliera de esa situación crítica. Bueno, nosotros estamos haciendo un poco historia porque seguro decíamos al principio que hay gente que no sabe de dónde salimos. Y todavía hay gente que no entiende cómo opinamos lo que opinamos y nosotros deberíamos hablar solo del precio del boleto. ¿Y a qué hora pasa el ómnibus? ¿Qué más quiere el sistema? Que los trabajadores hablemos de esas cosas. Nosotros tenemos bien claro que esas cosas son importantes, pero las cosas más importantes es trasladar experiencia de lucha al resto de los trabajadores. Lo más importante es hacerle ver
al resto de los trabajadores que tienen 50.000 dificultades que es posible pararse frente al sistema y enfrentarlo. Pararse frente a la injusticia y denunciarla. Algunos dijeron alguna vez, pero mirá las cosas que dicen de la intendencia y quiere que le den la línea general. Bueno, nosotros estamos en general. Y vaya que dijimos cosas del gobierno, nacional y departamental. Dijimos lo que había que decir, sin faltarle respeto a nadie. Y esas son las cuestiones que la gente se tiene que meter en la cabeza. Primero, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Hay que prepararse para poder denunciar. Hay que prepararse para poder enseñar, trasladar el conocimiento al resto de la gente de cuáles son las cuestiones que no permiten que nuestra clase social prospere. Por eso cuesta tanto recuperar una empresa. O te sometés a los dictados de un gobierno que a través del Estado te ayuda a que vos te recuperes, o te plantás por las tuyas, convencés a tus compañeros, fortalecer la organización, endurecer la cáscara, te ideologizás para poder enfrentar a través de la recuperación de una empresa un sistema que está hecho para defender los intereses del capital. Y cada tanto es bueno recordar estas cuestiones, por las dudas. Esto es por las dudas, ¿no? A veces pasan los programas, hacemos audiciones, pasan los meses, pasan los años, y hay gente que escucha y otros que comentan, y por ahí hay alguien que dice, ¿y esto de dónde salieron? Y bueno, es bueno recordar de dónde salimos. Y somos hijos de la crisis, que recuperamos una empresa sin la más mínima ayuda, combatidos, increíblemente por derechas y por izquierdas. Increíble, ¿no? Increíble. Combatido por el propio movimiento obrero. Mirá vos, ¿cómo es posible? Hay cuestiones interesantes que nos han pasado. ¿Cómo es posible que en 14 años de lucha, desde el 2005 para acá, digamos 10 años de lucha, no hayamos recibido la más mínima solidaridad de parte de las organizaciones sindicales? La más mínima. O no somos trabajadores. Hay algunos que no nos quieren y dicen que somos patrones, y nosotros recordamos que para ser patrón tenés que ser dueño de los medios de producción. Y no alcanza con ser dueño de los medios de producción, tenés que tener capital para invertir, tu capital para invertir. Y en función de tener tu capital y los medios de producción, contratar mano de obra para que produzca, vos pagarle un salario y quedarte con la ganancia. Eso no existe en ABCCO. En ABCCO se ingresa y se firma la renuncia. ¿A qué se renuncia? Se renuncia a cualquier propiedad de la cooperativa. Ingresas sin poner un peso y te vas sin llevarte un peso. Hay algunos que han hecho juicios que todavía lo están por cobrar. Hay algunos que hicieron juicio, duraron 3 años y todavía le están pagando al abogado que lo defendió, porque la justicia dictaminó que no tenían derecho.
por haber participado en la discusión de las políticas a aplicarse dentro de la gestión obrera, obligatoriamente en cada asamblea. Haber votado sancionar a ciertos compañeros que cometían faltas y haber renunciado a cualquier tipo de propiedad de la cooperativa. Entonces, cuando iban y reclamaban, le preguntaban el juez o la jueza, ¿usted votó esto? ¿Usted firmó esto? ¿Usted participó en esto? Sí, bueno, no tiene derecho a ningún tipo de reclamo. ¿Cómo va a reclamar? Si usted formaba parte de las discusiones, levantaba la mano para que nadie pudiera reclamar. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Que uno se quede con todo? No, porque inmortales no hay. El objetivo es que continúe existiendo la fuente de trabajo. Los hombres pasan y la fuente de trabajo queda. Es un tema de principio. Pudimos haber hecho en el principio, en el año 2001, en nuestra primera asamblea, que éramos 9, haber hecho una tasación de los bienes y haber dividido entre 9 y haber arrancado una auténtica cooperativa. Pero no, nosotros nunca quisimos ser cooperativas. Por eso estuvimos no sé cuántos años yendo y viniendo al Banco de Previsión Social, tratando de explicarle que nosotros no éramos una cooperativa, que éramos una gestión obrera, pero resulta que en la legislación uruguaya aquello de gestión obrera no existe. Y tenés que adaptarte a lo que ya está legislado, que son las cooperativas. Ahora, nosotros de cooperativa tenemos muy poco, y acá le vamos a dar la razón a los enemigos. Hay enemigos que dicen, ¿qué va a ser una cooperativa? Bueno, tienen razón, nosotros no somos una cooperativa. ¿Ustedes saben cuánto se necesita para ingresar en una cooperativa de ómnibus en la ciudad de Montevideo? Bueno, un mínimo de 45 o 50 mil dólares. Si no, no podés ingresar como cooperativista. ¿Usted sabe cuánto se necesita para ingresar en ABCCOP? Y ser cooperativista, cero, nada. 30 días de adaptación a un sistema totalmente diferente del que se ve afuera. Donde las asambleas son obligatorias, pero también es obligatoria la participación en las asambleas. No participación de estar sentado sacándose los mocos. En ABCCOP hay que sentarse, escuchar, intervenir acerca de lo que se está discutiendo. Y esto ha puesto en situaciones críticas a mucha gente, sobre todo los malintencionados. Ahí todo el mundo habla obligatoriamente y todo el mundo vota obligatoriamente. Algunos dicen, pero eso es una dictadura, y bueno, llámenle como quiera, yo entiendo, y muchos entendemos que es auténtica democracia. En ABCCOP no se vota por voto secreto, no, en ABCCOP se vota por voto directo. ¿Qué es el voto directo? Propongo a fulano de tal para tal o cual responsabilidad, por esto y por esto. Y levantó la mano. No acepto que fulano sea responsable de tal o cual tarea, por esto y por esto. Eso es auténtica democracia, eso es compromiso. Se asume un compromiso. Cuando se sanciona a un trabajador, se discute en la asamblea si la sanción estuvo bien o mal aplicada, si se merece esa sanción o más sanción, o hay que sacarle la sanción. Y cada uno de los integrantes, trabajadores, opinan al respecto. Los aumentos salariales se discuten en el seno de la asamblea de ABCCOP. Bueno, el 1 de marzo tuvimos un aumento salarial que va entre el 9 y el 13,5%. En parte iguales. Todos y cada uno de los trabajadores de ABCCOP, en función de la cantidad de venta de boletos a partir del 1 de marzo, vamos a tener un aumento mensual que va entre los 2.000 y los 2.800, 3.000 pesos mensuales. Eso fue discutido.
En ABCCOP el horario de trabajo es 7 horas por día. 7. Sí que se alcanzó la reducción horaria. En ABCCOP el aporte al Banco de Previsión Social corre por cuenta de la cooperativa. El trabajador recibe el salario líquido, totalmente líquido. Los choferes de ABCCOP los formamos en ABCCOP, algo que no se ve en muchas empresas de ómnibus. Nosotros formamos a nuestros propios conductores. Y hubo una época en que solicitábamos que los que fueran a pedir trabajo lo hicieran con libretas amateur. Ustedes saben que la libreta de ómnibus es la más alta de todas las libretas, la letra F. Le pedíamos que vinieran con letra A y nosotros lo transformábamos en F, dándole cursos de manejo en nuestros propios ómnibus. Hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos transformado guardia de seguridad, manicero, panchero, obrero de la construcción, policías, marineros, en choferes profesionales. Y en muchas de las empresas prestigiosas que cuentan con la legislación a favor de ellas, entre ellas empresas multinacionales, nuestros conductores, decimos nosotros porque le enseñamos a manejar nosotros, trabajan hace mucho tiempo. Imagínense cualquier empresa, la que ustedes quieran, de las más conocidas de la República Oriental del Uruguay. Salieron muchos de ellos de la escuela de conductores de esta humilde gestión obrera, enfrentada al gobierno nacional, al gobierno departamental y al PICNT. Nada más y nada menos y nada menos. Hemos sido solidarios y seguiremos siendo solidarios con todas las organizaciones sociales que peleen realmente contra el sistema. Que peleen realmente contra el sistema. Que no sean pantallas para terminar poniéndose al servicio del gobierno y de las patronales. No tenemos miedo a ser solidarios. Recordamos en nuestra historia haber sido solidario con la organización de Desocupados, que nació hace muchos años, por allá, creo que por el año, no me acuerdo, hace un montón de años, en Villa Ferrando, que terminó ocupando la explanada municipal, que logró cambiar el orden del día en la Junta Departamental, que terminó después el desalojo de la explanada municipal ocupando la Plaza 25 de Agosto frente a la jefatura. Y bueno, para cada una de esas movilizaciones, los trabajadores de ABCCOP pusimos nuestros ómnibus al servicio de un montón de gente que necesitaba trabajo, en un momento crítico en nuestro país. Creo que sí, estamos hablando de 2002-2003, en plena crisis. Nosotros recién arrancábamos a recuperar la empresa, y así todo pusimos lo que no teníamos, porque mover un ómnibus no es gratis. Pusimos lo que no teníamos al servicio de la lucha. ¿Cuántas cooperativas, cuántas organizaciones de trabajadores ponen de su bolsillo para ser solidario? Ponen de su bolsillo para ser solidario. No conozco mucho. Bueno, esa es nuestra historia. Claro, hoy nos detuvimos. Claro, nosotros siempre venimos a hablar de una cosa y terminamos a hablar de otra. No sé por qué. Veníamos con la intención de decir que el Hospital Piñero del Campo está ocupado por los trabajadores en reclamo de más personal. Y analizar, por ejemplo, que la tasa de desempleo sube y se coloca en un 7,7%. Decir también que si se derogaran las AFAPs, bajaría la deuda del Estado uruguayo. Digo, son cuestiones importantes, muy importantes. Pero también es importante a veces detenerse, hacer un alto en el camino y decir, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes son estos que jetean todos los lunes y todos los sábados?
y los viernes, y los martes, y los miércoles. Y bueno, somos luchadores sociales, que pertenecemos a una empresa recuperada que tiene principios, dignidad, que no se vende. Y miren que no fue fácil que nos rajaran del PCNT, porque cuando el auténtico enemigo que te quiere hacer desaparecer ve que estás más solo que Ana en el Día de la Madre, recrudece las medidas para borrarte del mapa. Y lo supimos enfrentar. Y eso es importante, eso es muy importante. No le hacemos número a la gimnasia de los paros generales. Ha sido discutido, ¿Qué queremos decir con esto? Que no le hacemos número a la gimnasia de los paros generales. Mucha gente ha criticado a la cooperativa a veces por no plegarse a paros generales. No nos plegamos a paros generales que fueron acordados con el gobierno. No nos plegamos a pseudo luchas que reclaman lo que el gobierno pide que reclamen. Yo siempre me acuerdo de aquello que me contaron acá mismo, que en Paraguay, en medio de una dictadura, apareció una movilización de gente por el centro de la ciudad pidiendo aumento salarial. La persona que no era de ahí le pregunta a uno de ahí: ¿vos cómo es posible esta marcha en medio de una dictadura? Y el tipo le dijo: está todo arreglado. Se reunieron con los milicos, que son los golpistas, y los milicos le dijeron: hagan una marcha, pidan $1, mañana le doy $1, quedó bien. ¿Se entiende? Al otro día, la dictadura anunciaba por radio y televisión que iba a otorgar a los trabajadores lo que los trabajadores pedían. Era tan miserable lo que pedían que era lo mismo que no hubieran pedido nada. Esto es lo mismo. No le hacemos número a ese tipo de marcha. El día que peleen por lo que realmente pueda cambiar el rumbo de la política económica, estaremos seguramente al frente de la movilización. Si no, estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Son cuestiones importantes para nosotros, porque tener la frente limpia, caminar con la frente en alto, te da libertad para poder hablar. Hay otros que no pueden decir lo mismo. Claro, somos muy criticados porque no es fácil esta posición, ¿no? Es una posición vulnerable, si se quiere, donde todo el mundo pega. Y por eso de vez en cuando es bueno hacer un poco de historia. ¿Cuál es nuestra historia? Nos va quedando ya poco tiempo. Tal vez en otro momento podamos hacer esto del Piñero del Campo. Ya en los últimos minutos, ¿no? Porque es un crimen no decirlo, ¿no? El hospital geriátrico Dr. Luis Piñero del Campo fue ocupado ayer por sus trabajadores en reclamo de un incremento en los recursos humanos y el cumplimiento del pago del incentivo por salud mental acordado con ACE en el año 2012. Los trabajadores reclaman que el centro cuenta con 95 trabajadores repartidos en 4 pabellones y 4 turnos para atender a 231 pacientes. A pesar de la medida, los trabajadores han hecho énfasis en que no fueron suspendidos los servicios esenciales. Bueno, nos vamos. Nos vamos diciendo que mañana, si hay algún jubilado,
escuchando y tenga que votar mañana, vote la lista 2. Porque la lista 2 tiene una característica muy especial. Está contra lo establecido. La lista 2 pretende llevar al seno del Banco de Previsión Social a su directorio a gente que entiende que la jubilación debe estar en media canasta básica familiar, entre otras cosas. No hay que tener miedo a pedir. Nos vamos, nos despedimos, mandamos un fuerte abrazo a los compañeros. Esta noche en el Club General hay una asamblea convocada por la comisión que está peleando por el proyecto de ley de vivienda popular. Es a las 8 de la noche. Se pretende juntar mucha gente para que se pueda ingresar al Parlamento este proyecto que hoy está en manos de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Como siempre, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.